Listo. Bueno, ya estamos en nuestra tercera semana, recapitulando un poco cómo hemos ido avanzando. Sé que por ahí algunos ya estuvieron revisando pues las diferentes recomendaciones y lecturas. Recuerden que pues partimos de analizar el entorno, partimos de analizar diferentes posturas o diferentes antecedentes en torno a las políticas culturales y cómo nos encontramos hoy en un paradigma que es todavía pues muy reciente, que todavía pues digamos que no está lo suficientemente aprendido, ¿no? Por parte de las instituciones o incluido o transversalizado, que es pues esta reforma en derechos humanos, ¿no? En nuestro país. Analizamos también pues algunos de los elementos o algunas referencias que debemos tomar en cuenta, sobre todo en estos momentos en que la legislación tanto federal como local está cambiando y también pues siempre estar atentos de las políticas específicas de nuestros diferentes estados. También como revisábamos, ¿no? Si bien estas escalas de políticas están diferenciadas, pues cada vez también empezamos a ver una mayor compenetración, ¿no? O sea, cada vez más también las agendas internacionales tienen un peso en las agendas locales y también cada vez más vemos cómo hay diálogos entre naciones, ¿no? Para llegar a acuerdos, para llegar a tratados, para llegar a convenios. En ese sentido, pues algo que es fundamental desde nuestro actuar, desde el sector, ya sea que estemos desde la parte institucional o de manera independiente o desde sociedad civil, desde la parte no gubernamental, pues es este reconocimiento e inclusión del paradigma de derechos culturales, ¿no? Derechos que son, al igual que todos los demás derechos humanos, de todas y de todos, ¿no? O sea, no únicamente de creadores o agentes culturales, y esto es algo importante a tomar en cuenta. Como bien también por ahí platicábamos y revisaban ustedes en las lecturas, al ser un paradigma pues tan reciente y digamos que incluso muchas veces desde las propias ciencias jurídicas y ciencias sociales es todavía un ámbito menos estudiado, ¿no? Respecto a otros ámbitos de los derechos humanos, pues podemos decir que todavía no tenemos tantos elementos, al menos, por ejemplo, desde la academia, para desentrañar los derechos culturales, ¿no? O sea, ahí tenemos una labor muy importante, ¿no? Donde podemos generar diversos proyectos, observatorios, diagnósticos, mapeos, cartografías, es decir, hay una gran oportunidad ahí al ser un tema tan reciente, ¿no? Desde los derechos humanos, en que desde nuestros propios ámbitos podemos generar información o reflexiones, ¿no? Todo esto creo que va a nutrir justamente cómo entendemos ya desde el ámbito muy operativo del ejercicio de los derechos este conjunto, ¿no? También como mencioné brevemente en la introducción sobre el tema de los derechos humanos, no hay que perder de vista también que estos derechos culturales, este derecho a participar en la vida cultural, pues siempre estará vinculado con otros derechos, ¿no? O sea, todos los derechos humanos los entendemos de manera interdependiente, no jerárquica, en donde siempre al centro está la dignidad, la dignidad humana. En este sentido, pues revisamos también, y bueno, por ahí también algunos de ustedes comentaban, ¿no? Respecto a esta reforma, ¿no? De cómo quedó el artículo cuarto constitucional a partir de 2009, ¿no? En que se reconoce específicamente el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, ¿no? En este sentido, pues si lo analizamos, digamos, como un devenir de lo internacional a lo nacional, pues podemos darnos cuenta que incluso en las propias discusiones que se dan a nivel local, estatal en nuestro país, pues siempre retomarán como punto de partida las discusiones internacionales, ¿no? Y esto es
interesante porque, como comentaba, mucho de lo que está sucediendo o mucho de lo que se acuerda o mucho de lo que se informa, ¿no? A nivel internacional sí tiene un impacto eh, pues a nivel local, ¿no? En la toma de decisiones, en la toma o implementación o reorientación eh, de los programas de trabajo, de los programas sectoriales, ¿no? Entonces también es muy importante, muy interesante que estemos eh, pues al pendiente de esta discusión y sobre todo, pues también como por ahí alguien comentaba en la plataforma, pues también ver de qué manera todas estas discusiones pues se transforman a partir de las necesidades locales, ¿no? O sea, siempre resultará una mala idea tratar de traer fórmulas o políticas o programas que ya implementaron en otros lugares, porque pues posiblemente eso no sea, pues no sea idóneo, ¿no? Para las necesidades locales de nuestro país, ¿no? Por ahí, de hecho, en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales se metió un artículo sobre los vales de cultura, ¿no? Que hasta el momento todavía son un programa medio difuso, y esa redacción pues, la quisieron traer de lo que había sido el modelo brasileño, ¿no? O de la experiencia brasileña en vales de cultura. Entonces, sí, como bien comentaban ustedes por ahí, pues es necesario sí conocer lo que sucede a nivel internacional, pero también pues discutir cuáles son las necesidades reales de las diferentes comunidades y necesidades pues diferenciadas, ¿no? No será lo mismo lo que se requiera en el sur que en el centro, que en el norte del país, y al interior de los propios estados pues también hay una diversidad y heterogeneidad muy grande de las comunidades, ¿no? Lo cual pues es un reto, ¿no? Para los derechos culturales, para los derechos humanos, ¿no? Como ponemos al centro la dignidad humana a partir también de la diversidad cultural. En este sentido, también la sesión pasada, pues platicábamos aquí justo de cómo este entramado, cómo este paradigma de derechos, pues finalmente se encuentra inmerso en un sistema económico, ¿no? O en sistemas y mecanismos de intercambio de recursos, y cómo esto pues va, digamos que embonando como piezas muchas veces distintas en el tema, por ejemplo, de derecho de autor, ¿no? Que se están realizando o se realizaron apenas reformas muy fuertes, ¿no? A final de año tendremos pues un cambio muy importante a nivel de derechos de autor y de propiedad intelectual, ¿no? O sea, esos dos grandes marcos que regulan este tema a nivel federal, pues están modificándose y entrarán en vigor en próximas semanas, ¿no? Entonces, eh, la idea justamente también un poco de traer estas provocaciones, estas reflexiones, es ver de qué manera pues nuestros propios proyectos, nuestro propio trabajo se ve inmerso, ¿no? En todos estos cambios y en todas estas discusiones. En ese sentido, para mí era importante poder traer a la discusión o puntualizar o recomendar, igual si alguien por ahí tiene otras herramientas que nos puedan servir, ¿no? Para el tema de accesibilidad, igualdad y no discriminación, pues también compártanos por aquí, ¿no? Para conocer más herramientas. Eh, pero bueno, una de las implicaciones pues, más importantes desde el punto de vista de los derechos humanos, y una de las implicaciones más fuertes hacia el sector es precisamente, y bueno, hacia todos los sectores, es precisamente cómo incluimos los principios generales de derechos humanos ya en términos de aplicación, o sea, cómo ya los hacemos operativos en políticas y luego en el trabajo ya de los museos, de los centros culturales, ya en el museo, en el trabajo cotidiano. Y por supuesto también cómo construimos indicadores o mecanismos de seguimiento, ¿no? O sea, es el tema de los indicadores en derechos humanos y de los mecanismos de seguimiento en derechos culturales va a ser un tema también que todavía tiene pues una complejidad, como yo les decía, distinta, porque todavía no hay
digamos que tantas investigaciones ya aplicadas al contexto de nuestro país, ¿no? O sea, podemos encontrar ejercicios muchas veces de otros países, pero todavía desde el ámbito de derechos humanos es todo un debate el tema de cómo damos seguimiento, ¿no? O sea, cómo sabemos el estado del ejercicio de los derechos culturales o incluso cómo utilizamos o adaptamos estos indicadores a nivel organizacional, ¿no? O sea, cómo yo museo, como yo foro, como yo teatro puedo utilizar herramientas que progresivamente pues apliquen y utilicen estos principios de derechos humanos, ¿no? Como bien comentaba, el ámbito internacional va a ser sumamente importante y relevante porque de ahí pues se va a retomar mucho de lo que se implemente a nivel local. También porque, como ustedes recordarán, en la sesión pasada yo comentaba cómo el artículo primero constitucional pues establece que todos y todas en el territorio mexicano gozamos de los derechos humanos reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Es decir, también como habitantes, visitantes, residentes de este país, pues será importante conocer este andamiaje internacional porque también forma parte de nuestros derechos a nivel nacional, ¿no? Entonces, en este sentido hay una serie de recomendaciones y de protocolos, en especial este que puse por aquí, que es el protocolo conocido como el protocolo de San Salvador. Es un protocolo en el cual sí se han hecho ejercicios a partir de los cuales podemos tener ciertos indicadores de derechos culturales, ¿no? Y bueno, hay otros documentos que también son importantes, son referentes, porque forman justo como esta caja de herramientas que tenemos, que puede ser la recomendación relativa a la condición del artista, ¿no? Donde ya se daban las discusiones sobre el tema de las condiciones laborales, ¿no? Específicas del sector artístico. Hay una serie de informes también que son interesantes, no solo por cómo los países reportan, sino por cómo retoman lo que las instituciones hacen, ¿no? O sea, muchos de estos informes se realizan a partir de lo que las propias instituciones culturales a nivel micro reportan, ¿no? Como les había comentado, también la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, que es un punto de partida, ¿no? Para entender o para retomar eh, la cultura a partir de una definición muy amplia. Esta conferencia mundial se realizará de nuevo en 2022 en nuestro país y será una oportunidad, creo, importante también para llevar discusiones nacionales al ámbito internacional. Y bueno, por ahí veíamos otras, la Declaración sobre la Diversidad Cultural, después la de 2005, que también justo hace este vínculo entre desarrollo sostenible y cultura, la declaración de Friburgo, que va a ser importante porque pues, es una declaración que si bien no es vinculatoria, o sea, es un documento que nos sirve, digamos, para desglosar o para entender de manera más específica algunos derechos culturales, pues es una iniciativa referente también importante que nace de la sociedad civil y desde la academia, ¿no? En ese sentido, pues tenemos, ¿no? Diferentes convenciones, ¿no? Que van a ser específicas y que también brindan herramientas en distintos ámbitos, ¿no? Como el tema del patrimonio y como yo les decía, ¿no? O sea, una de las más importantes o relevantes o que yo he visto que sí es un punto de referencia para muchas políticas estatales de diversas ciudades del país y bueno, a nivel nacional también es una convención muy importante para México, es precisamente la Convención de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, ¿no? Y veíamos que esta convención es especialmente importante o relevante porque pues hace vínculo, digamos, de diversos ámbitos de los derechos humanos, ¿no? Ligando justo este tema de los circuitos culturales, de cómo funcionan o de cómo deberían, ¿no? De equilibrarse los bienes y servicios culturales en pro de la diversidad, ¿no? O sea, en contra de la homogeneidad o en contra de ideas únicas o de visiones únicas
vinculándolo pues justo a este gran tema que es pues cómo hacer sostenibles los proyectos o cómo tiene un impacto los diferentes modelos de financiamiento en justo esta distribución o en el acceso y accesibilidad a crear y a poder tener acceso a diferentes expresiones culturales. En este sentido, también por ahí la sesión pasada comentaban justo de la Agenda 2030, ¿no? Es interesante que pues a nivel mundial, pues justo a partir de este debate, ¿no? De decir, bueno, tenemos ya una serie de documentos, de convenciones, de protocolos, pero ¿cómo le damos a eso indicadores y seguimiento, ¿no? O sea, también para quienes recordarán, ¿no? Justo estos debates sobre la agenda del milenio, ¿no? Que se dio a partir del 2000, pues fue justo, digamos que una llamada de atención de los países de decir, tenemos que mejorar o implementar herramientas de seguimiento, porque si no, de otra manera, pues tenemos sí informes aislados, pero no sabemos cómo a nivel mundial estamos avanzando en, pues en el cumplimiento, en el ejercicio progresivo de los diferentes ámbitos de los derechos humanos. Es importante, bueno, mencionar que ya a partir de que se cerró, digamos, que el informe de la Agenda 2000-2015, pues se generó una gran discusión de nuevo a nivel internacional para proponer la siguiente agenda de 15 años, ¿no? En la que es una agenda que los países adoptan, o sea, es decir, no es obligatorio, los países adoptan por propia voluntad incluir o transversalizar estos objetivos en los que, como pueden ver, pues en los diferentes ejes se incluyeron muchísimos más, ¿no? Muchísimos más, pues digamos, problemáticas o temas urgentes que atender que lo que se había considerado en el 2000. Y bueno, si bien la Agenda 2030 no es, digamos, que el único mecanismo o es el mecanismo de seguimiento de los derechos humanos, sí es un referente porque pues una gran cantidad de países la han adoptado, ¿no? O sea, hay otras herramientas y hay muchas discusiones desde el ámbito de derechos humanos de cómo dar seguimiento, pues no solo cuantitativo, sino cualitativo y de muchas otras maneras, incluir otras perspectivas para entender el avance o muchas veces las violaciones a derechos humanos. En este sentido, pues, como comentaba la sesión pasada, este es pues digamos que un acuerdo de buena voluntad en la que los países establecieron 17 objetivos con diferentes metas e indicadores que por supuesto se adaptan, ¿no? O sea, cada uno de estos objetivos y metas pues tiene o se encuentra con una realidad distinta dependiendo de los países, ¿no? En ese sentido, pues uno de los grandes debates es justo dónde quedaron los derechos culturales, ¿no? O sea, dónde queda la cultura. Ahí pues hay varias posturas respecto a por qué o cómo debían de ser incluidos los derechos culturales. Eh, por ahí, pues hay, bueno, ahí, de hecho en la presentación les dejo el link de un video de Alphonse Martinel, donde él pues plantea diferentes hipótesis, ¿no? O sea, él dice, bueno, pudo ser una falta de liderazgo de la UNESCO a nivel mundial, ¿no? En términos de negociar un objetivo o una meta específica para el ámbito cultural. Hay otras, ¿no? Como otros elementos, ¿no? Yo recuerdo cuando se estaba discutiendo la Agenda 2030, pues hubo una serie de movimientos también en diferentes países. De hecho, en América Latina se hizo pues una carta abierta y recababan firmas de múltiples organizaciones para que se tomara en cuenta.
Al final, pues digamos que no logró quedar como un objetivo en específico, pero sí ya a lo largo de estos años, de sus últimos meses, pues la UNESCO y diferentes organizaciones pues han logrado también desarrollar diferentes indicadores transversales, ¿no? Y ellos han logrado, digamos que, incluir esta agenda de derechos culturales de manera transversal en diferentes objetivos, ¿no? De estos 17. Por ahí, por ejemplo, en el ámbito de ciudades y comunidades sostenibles, hay una alianza eh, de gobiernos y ciudades locales unidas, ¿no? Que también ha generado diversas recomendaciones justo ahorita por el tema de la pandemia y derechos culturales. Es decir, en cada uno de los ejes se han creado también muchas veces organizaciones específicas para crear herramientas específicas de seguimiento a esta agenda. Eh, como les decía, la UNESCO, pues a partir también de la presión internacional, ¿no? De exigir que la Agenda 2030 tuviera esta visión o esta dimensión de derechos culturales, pues también después emite una serie de documentos. Yo por ahí les dejé uno que me parece que es el más condensado, en el que justo ellos hablan de este devenir, ¿no? De cómo han a lo largo del tiempo pues se ha ido modificando la discusión, ¿no? En torno a los derechos culturales. Por acá pues pongo dos convenciones que son importantes para México, ¿no? Que es la de 2005 y la de Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿no? Que fueron convenciones en las que México ha estado muy presente. Y algo interesante de esta discusión o de lo que se logró a partir de la presión pues de la sociedad y las instituciones fue poder generar herramientas que nos permitieran vincular las diferentes convenciones, o sea, las convenciones que hablan de derechos culturales específicos, como puede ser la diversidad, el patrimonio cultural inmaterial, eh, a objetivos de desarrollo, ¿no? Esto también, pues, con muchas implicaciones políticas, ¿no? O sea, una de las grandes, o algo por lo cual se luchaba o se deseaba que estuviera dentro de los objetivos era para este reconocimiento de la cultura como un ámbito del desarrollo sostenible, pero también para que los países, al adoptar la Agenda 2030, reportaran el avance en el ámbito de derechos culturales, ¿no? Esa es una de las tareas, pues creo yo que está muy pendiente en nuestro país, ¿no? Cómo analizamos ese ejercicio. Y en ese sentido, pues como les decía, estos documentos que surgen a partir de análisis y de presión social, pues lo que sí es que nos permiten, digamos, visualizar o tamizar justo estas convenciones sobre derechos culturales a objetivos transversales de derechos humanos, ¿no? Como puede ser la igualdad de género, una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Y eso vincularlo a los derechos culturales. Ya al día de hoy yo veo muchas redes justo en este sentido, ¿no? Vinculando igualdad de género y derechos culturales. Por ahí vi una red de cineastas, es decir, hay diferentes redes que están vinculando y visibilizando, ¿no? Esta interdependencia entre derechos. Como les decía también, ahorita que se está discutiendo mucho justo el tema de las ciudades y de cómo pues ha impactado, ¿no? El disfrute, el espacio público, el ocio, el esparcimiento, dado el tema del confinamiento, pues también por ahí encontramos herramientas interesantes, pero que por supuesto son transversales, ¿no? O sea, el tema de trabajo decente, pues es un gran tema, ¿no? En el sector cultural de precarización, de cómo se conciben los trabajos, de los tipos de contrato, los tipos de fiscalización. Es decir, hay mucho todavía que discutir respecto a estos objetivos y cómo se han ido transversalizando a los derechos culturales. Como les decía, esto también es una herramienta interesante porque es una herramienta que si bien es internacional, tiene que ver con gobiernos locales, ¿no? Y no con gobiernos nacionales, que muchas veces es
es más fácil, ¿no? Accionar desde los estados o desde gobiernos de ciudades para generar acuerdos, ¿no? O sea, muchas veces es mucho más complicado. En el caso de nuestro país, pues todo eso tiene que pasar por el Senado y por una serie de acciones. Y muchos estados, pues lo que sí pueden hacer es generar acuerdos con otras ciudades o con otros gobiernos locales y, y generar también herramientas, ¿no? Sobre todo herramientas de cómo implementamos o adaptamos muchos de los programas en el sector cultural, ¿no? Entonces, ese también es eh, una de las herramientas que me parece pues muy interesante, ¿no? Porque también la han estado actualizando mucho también dependiendo, o bueno, debido a la situación actual, ¿no? Eh, y bueno, por acá, por ejemplo, encontramos cómo se han ido generando también indicadores específicos, ¿no? Para vincular objetivos generales de derechos humanos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el objetivo de poner fin al hambre, pues desde la UNESCO y desde las discusiones que se tuvieron transversalizando una visión cultural, pues por supuesto la alimentación es algo sumamente cultural, ¿no? Y la diversidad genética también que se ha logrado en muchos lugares, pues se preserva gracias, ¿no? Al trabajo de las comunidades, ¿no? Esto también vinculado, por ejemplo, a la salud, ¿no? Y a la medicina tradicional y a los saberes locales, el tema de la educación inclusiva, ¿no? En donde también tiene que haber pues una serie de, pues un tamizaje cultural, ¿no? O sea, hablando de los diferentes estilos de vida, de cultura de paz, ¿no? De cómo se sitúa también la cultura de paz y no violencia, o como les comentaba, ¿no? O sea, el tema de igualdad de género en la participación de la vida cultural, pues en algunos países es muy grave, ¿no? La censura, incluso el encarcelamiento o incluso llega a haber pues asesinato de mujeres artistas, ¿no? Por diversas razones, pero principalmente por su condición de género, ¿no? Entonces, se ha logrado, digamos que hacer visible pues esta interdependencia, ¿no? O esta correlación en los diferentes temas. Y algo importante es que también, pues esto, como les comentaba, también para muchos gobiernos, pues sí es algo que le están solicitando pues de una manera cada vez más puntual a las diferentes áreas, ¿no? Incluyendo las áreas de cultura. Y por ahí pues alguien sí justo platicaba, ¿no? Desde las diferentes instituciones, pues hay diferentes lineamientos, normatividad que les piden pues no solo conocer, sino ahora ya también incluir de una manera muy, muy específica. En este sentido, hablando específicamente de la Agenda 2030, sí hay una serie pues de documentos que justo sirven para repensar pues los propios proyectos y cómo estamos funcionando al interior de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es una en este documento sobre implementar la Agenda 2030 a nivel nacional en nuestro país, pues hay una serie de planteamientos o preguntas, ¿no? Que propone este documento o este pequeño manual orientador para saber, pues precisamente si estamos realizando diagnósticos o programas públicos con base en la participación, cómo generar esa participación, que también no es nada sencillo pensar en esos mecanismos, eh, el tema de cómo estamos transversalizando la igualdad de género, por ahí incluso también, pues hace algunos meses, ¿no? Hubo un problema en un museo en la Ciudad de México porque no permitían eh, a una mujer pues poder estar, ¿no? Con su bebé en labores de lactancia. Entonces, hay diferentes temas que deben de tomarse
en cuenta, sobre todo para las instituciones, pues de manera obligatoria, ¿no? O sea, esto, pues sí, no hay, como yo les comentaba, o sea, este tema ya no es un tema, pues de si lo quieren adaptar o no, ¿no? Ya es algo que por obligación constitucional, pues todas las instituciones deben de tomar en cuenta, y la Agenda 2030 nos puede ayudar de alguna manera a encontrar esas herramientas específicas. Por acá, por ejemplo, también se habla de los grupos prioritarios. También vi que por ahí alguien en los comentarios, en el ejercicio de esta semana, ¿no? Comentaba que precisamente alguno de los proyectos era, o sea, hacía desde comunidades que son grupos prioritarios, ¿no? Es decir, hay una serie de herramientas que nos permiten incluir estas definiciones. Una que me parece muy importante, interesante, porque además creo que es algo que pues mencionamos todo el tiempo, se habla mucho desde el sector cultural, es el tema del acceso y la accesibilidad, ¿no? O sea, la accesibilidad como una dimensión intrínseca, o sea, la accesibilidad es un principio de los derechos humanos, y consiste justamente en que todas las instituciones o programas de gobierno, incluso las universidades públicas, aunque sean autónomas, también son entes del Estado, deben de disponer de oportunidades concretas y efectivas, ¿no? Ya sea para que sus programas estén al alcance, pues no solo físico, sino financiero y sin discriminación, ¿no? Lo cual pues pone un reto o pone bastantes retos muchas veces muy complejos, ¿no? Dado el panorama también, pues muchas veces de austeridad que se vive en las propias instituciones. En este sentido, me parecía interesante también ver cómo justo este principio aterriza en las normas específicas, ¿no? O sea, cómo se define en las leyes ya de los estados. Hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, y muchos estados también han emitido o emiten sus propias leyes ya específicas sobre derechos humanos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, el tema de la accesibilidad lo define la ley específica como elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con los entornos físicos, ¿no? Al día de hoy, pues este reto pues también se ha transformado, porque ahora estamos hablando también de accesibilidad en entornos digitales, ¿no? Lo cual posiblemente era una agenda que estaba ahí, pero no la teníamos tan presente o tan visible como lo es ahora, ¿no? Entonces sé que por ahí en algunos ámbitos pues ya están hablando justo de cómo pues las leyes y las políticas tendrán que adaptarse también para el tema de accesibilidad en diferentes entornos, ¿no? No solo el físico. Y, por ejemplo, también es importante, interesante el tema de la equidad de género, ¿no? Como principio en el cual tanto hombres como mujeres acceden en igualdad a los servicios y recursos que ofrecen las diferentes instancias, ¿no? Cosa que también eh, he visto por ahí también ya cada vez más programas o algunas actividades específicas que justo tratan o de sensibilizar sobre este tema, o que ofrecen también entornos seguros para mujeres. Otra recomendación pues es revisar los programas específicos para prevenir y eliminar la discriminación. Si bien estos programas específicos son para los entes públicos, como es el caso de en la Ciudad de México, que la ley de accesibilidad y no discriminación aplica para todos y todas, o sea, no solo para entes públicos, sino para restaurantes, comercios, cualquier lugar debe de apegarse a esta ley, pues es importante revisar o tomar muchas veces como punto de partida estos programas para saber qué cosas podemos retomar o adaptar en nuestros propios espacios de trabajo, ¿no? En este sentido, y como bien algunos por ahí comentaban, ¿no? En torno a su trabajo y a sus proyectos, pues hay diferentes
elementos que se proponen para la adecuación o lo que llamamos ajustes razonables en derechos humanos para precisamente progresivamente pues ser mucho más accesibles, ¿no? En algunos casos sé que sí se ha estado modificando, ¿no? El tema de los sistemas braille, cada vez vemos más, o bueno, cada vez veo más traducción en lenguaje de señas mexicanas, ¿no? En muchas de las actividades. Por supuesto que esto, como comentaba, pues muchas veces es complicado, ¿no? Nosotros desde el RULE hemos intentado establecer un convenio o ver de qué manera costear que todos los programas tengan traducción en lenguaje de señas, todos los programas que estén ahora en streaming, pero sin duda pues es un reto, ¿no? También la disponibilidad de recursos pues muchas veces coarta que podamos generar o adaptar muchos o tantos programas como quisiéramos, ¿no? Pero, bueno, por acá, como les decía, esto que tiene que ver en tanto al espacio físico, pero también otros elementos, ¿no? A tomar en cuenta en tanto las instalaciones, rampas de acceso, rampas de apoyo, lavabos en diferentes alturas, eh, la, la, eh, la implementación de cédulas en sistema braille, ¿no? Es decir, todavía creo que tenemos pues muy pendiente cómo vamos a repensar los proyectos a partir de elementos de accesibilidad y no discriminación. Yo por ahí veía como ejemplo, ¿no? Que ahora, y bueno, no sé si sigan, seguramente por el tema del confinamiento se detuvo algunas de estas funciones, pero bueno, yo veía que el INVAL sí está planteando este tema de las funciones relajadas, que en realidad este tipo de actividades, pues en otros países llevan muchos años, ¿no? Generando funciones relajadas, no solo en artes escénicas, sino en el cine, ¿no? También cómo se generan funciones para públicos con diferentes discapacidades auditivas o neuronales, ¿no? O con diferentes sensibilidades al audio. Entonces yo he estado viendo que sí hay pues diferentes ejemplos, ¿no? Que nos sirven también para ver cómo se está implementando, repensando esto, ¿no? Para algunos, no sé si por ahí algunos conozcan la red de museos para la atención a personas con discapacidad, que también es una red muy reciente, pero que también está generando una gran discusión justo en torno no solo al tema de cómo adaptar los espacios físicos, sino, como les decía, incluso ya los programas, las propias actividades, cómo se repiensa la curaduría, ¿no? O sea, es un cambio muy fuerte. Y también por ahí yo les recomendaba revisar pues este documento, esta propuesta que lanza el British Council y que me parecía muy interesante porque además pues da datos y da recomendaciones digamos que muy específicas en torno a la creación de espacios accesibles, ¿no? Por ahí también les compartí en la plataforma de Idumi este documento, ¿no? Donde habla sí de otros contextos, de otros países, pero también hacen, pues aterrizan muy bien, creo yo, el contexto en México y los casos en México en los que se están incluyendo principios de igualdad y no discriminación. Yo por ahí cerraría esto para no extenderme mucho más y pues me gustaría escuchar sus comentarios, dudas, preguntas, si por ahí alguien quisiera agregar algo a lo que comentaron en la plataforma.